Dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, versos 12 y 13. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es el título del mensaje. Podemos ver nosotros que, como el apóstol dice que fue enseñado en todo, es decir, que fue preparado, capacitado por el Señor para vivir según sea la circunstancia, según sean los momentos que a él le tocara. Es decir, estando en la cárcel, estando libre, teniendo abundancia, teniendo necesidad. Y aún es algo tremendo porque dice que él ha sido enseñado aún para tener hambre. ¿Me están escuchando? Esto es algo que cuando va pasando el tiempo en este camino, ¿no es cierto? Dios nos tiene que ir perfeccionando. Hay un perfeccionamiento de parte de Dios para todos los que han creído. Y Dios lo que quiere hacer es llevarnos, conformarnos a la imagen de su Hijo. Cuando hablamos de ser conformado a la imagen de su Hijo, nosotros vemos cómo era Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Jesús era un hombre celestial. Amén. No era un hombre terrenal. Entonces, ninguna de las cosas de la tierra lo podían esclavizar. Nada. Él era completamente libre. Ninguna de las cosas, ni el hambre, ni la sed, ni la enfermedad, nada. Él tenía que, sobre todas estas cosas, ¿no es cierto?, ser libre, a pesar de estar rodeado, libre. ¿No es cierto? Ninguna cosa terrenal lo podía a él, ¿no es cierto?, esclavizar. Ni mala costumbre, ni buena costumbre. Dios quiere hacer eso con nosotros. Dios hizo eso con Pablo. Aprender a vivir con gozo, sea cual fuere la circunstancia. Si nosotros nos vemos, si nosotros nos miramos a nosotros mismos y nos vemos, a causa de que esta obra de perfeccionamiento no está ya en nosotros o nosotros no lo dejamos a Dios hacerlo, es que vivimos con angustia, que vivimos con tristeza, que vivimos con tantas otras cosas que ya no tendrían que suceder en la vida del cristiano, pero a causa de la ignorancia aún siguen sucediendo. Pero llega el momento en que Dios trae luz por medio de su Espíritu Santo y a través de su palabra, porque no puede venir ningún avivamiento, ¿no es cierto?, para el cristiano que no venga por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae el conocimiento y el conocimiento hace descubrir lo que Dios con Cristo compró en la cruz y lo que quiere para el hombre. Entonces ahí es cuando el hombre despierta y tiene ese deseo, esa ansia, esas ganas de vivir la vida que Dios le ha dado. Cuando se vive con ignorancia todas estas cosas, vivimos esclavos de tantas situaciones, de tantas cosas, ¿no es cierto? Pero cuando experimentamos la libertad, cuando experimentamos cómo Dios, ¿no es cierto?, puede llegar a capacitar al hombre para vivir cual fuere la circunstancia acá en la tierra, gozoso y contento. Tenemos que entender esto. El Señor nos hizo libres y debemos descubrir qué es verdaderamente la libertad. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros tomamos ese pasaje y decimos, sí, lo puedo. Pero debemos entender qué es lo que esto verdaderamente significa. Significa que nosotros podemos llegar a ser libres como Cristo fue libre aquí en la tierra. La gracia de Dios es más que suficiente para que nosotros podamos alcanzar y lograr todas estas cosas que Dios en la cruz con Cristo ha comprado para el hombre que en Él cree. Es decir, hay un perfeccionamiento que Dios
por medio de su Espíritu Santo, efectúa en el hombre, en la mujer que ha creído en él. En este caso, Pablo dice, sé vivir humildemente. Dice, sé tener abundancia. Sé padecer necesidad. Dice, sé tener hambre. Él habla, cuando hace su defensa a los corintios, y habla, ¿no es cierto?, de peligro, de río, de naufragio, habla, ¿no es cierto?, de azote, de cárceles y de cuantas otras cosas. En el capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios, habla que cuando estuvo en las regiones de Asia, dice el apóstol Pablo que habían perdido la esperanza de conservar la vida. Dice, y esto nos sucedió para que nosotros aprendiésemos a no confiar en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Es decir, que Dios lo tuvo que hacer pasar por esa experiencia para que ellos aprendieran a confiar en Dios. Cuando Dios nos hace pasar por situaciones, por experiencias, una vez que salimos airosos de ellos, tenemos que aprender la lección para que podamos confiar más en Dios, para que podamos creer más en Él, para que podamos esperar más en Él y para que Él pueda hacer su obra en nosotros. Hay una obra que es la que Dios tiene que hacer en nosotros y que nosotros no la podemos hacer. La obra de perfeccionamiento la hace Dios por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Y hay una obra que nosotros tenemos que hacer para Dios. Son dos cosas distintas. No puede la lucha de la carne, no puede, ¿no es cierto?, la lucha con el diablo, con el mundo y con los demonios, hacer que nosotros dejemos de servir a Dios. A causa de que no entendemos el perfeccionamiento de Dios en nuestras vidas, a causa de que no entendemos hasta dónde Dios nos quiere llevar, es que muchos, cuando se presentan luchas y batallas, abandonan, ¿no es cierto?, la tarea a la cual Dios les encomendó. Esto es algo que tenemos que separar. Se tiene que separar. Una cosa es la obra de Dios en nosotros y otra cosa es la obra que nosotros hacemos para Dios. ¿Me escucha? Son dos cosas distintas. Que yo pase un mal momento, que yo tenga una enfermedad, que yo haga o diga algo que no tengo que hacer o no tendría que haberlo dicho, no significa que voy a dejar de servir a Dios. Corrijo lo que está mal y tengo que seguir sirviendo a Dios. Dios no dice, el que se equivoca ya no me puede servir más a mí, nunca lo dice. Y esto es un error tremendo. Y hermanos, mire, miles de hermanos abandonan la tarea que están haciendo para Dios a causa de un tropiezo, a causa de una discusión, a causa de que alguien le hizo algo que a ellos, bueno, no les gustó, o acaso de que ellos mismos hicieron algo que no tenía que hacer. Ahí nomás ellos mismos deciden, no puedo servir más a Dios. No lo va a encontrar en la Biblia. Pablo no abandonó nunca la tarea. Pablo descubrió el secreto, porque esto es un secreto. Él dice, he sido enseñado, hay una enseñanza. Es decir, que Dios lo fue capacitando y lo fue preparando y lo fue perfeccionando para que él pueda cumplir la misión que Dios le había encomendado. Al punto, ¿no es cierto?, que le fue revelado este evangelio, ¿no es cierto?, de la unión de Cristo con la iglesia, este evangelio de la exaltación al hombre que ha creído en Cristo hasta lo sumo con Cristo Jesús, le fue revelado a Pablo, al punto que Pablo le llama mi evangelio. Nosotros vemos a Pedro negarle, vemos, ¿no es cierto?, a los apóstoles abandonarle y cuántas otras cosas, pero jamás vemos a Pablo negar al Señor Jesús, abandonar la obra. Estuvo hasta el último momento, ¿no es cierto?, y él dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y él es el que nos enseña. Él habla acá. Él sabía, había sido enseñado, capacitado, preparado por Dios para vivir fuera, cual fuera la circunstancia. A nosotros a Pablo lo vemos en la cárcel, escribir esta carta a los filipenses, escribir la carta a los colosenses, escribir la carta a los efesios. Y vemos las tremendas revelaciones de Dios, ¿no es cierto?, estando él en la cárcel. Y en ningún momento se queja. Aún escribiendo acá a los filipenses dice, no, que no desmayéis por mis prisiones, porque esto va a resultar en beneficio del evangelio.
Pablo estaba capacitado para vivir cual fuera la circunstancia, en libertad, preso. Él sabía cómo desenvolverse cuando tenía mucha plata, no lo envanecía, ¿no es cierto? Cuando no tenía nada, no lo entristecía. Cuando tuvo hambre, él siguió adelante lo mismo, ¿no es cierto? Cuando estuvo saciado, también siguió adelante. No hubo nada que lo pudiera hacer variar. Había una vida desarrollada dentro de él y las circunstancias y todas las cosas terrenales no lo pudieron esclavizar. Él fue como Cristo, un hombre libre, estuviera donde estuviera, fuera cual fuera la circunstancia. Él estaba siempre gozoso porque Cristo estaba en él. Las cosas de este mundo iban a pasar y él iba a continuar. Llega un momento en que debemos dejar a Dios hacer su obra en nosotros. Si nos miramos nosotros hoy, esta noche aquí, vamos a ver cuánta necesidad tenemos de este perfeccionamiento. Mirémonos y vamos a ver cuánta diferencia hay el uno con el otro. Cuántas situaciones nosotros mismos que ahora mismo, en este mismo momento, están combatiendo. Mirémonos y veamos cuántas veces hemos claudicado en algo que estábamos haciendo a causa de una situación que se produjo en nosotros. A causa de una necesidad, de una contienda, de una caída, de lo que fuere. ¿Cuántas veces hemos claudicado? ¿Cuántas veces no hemos venido a la iglesia porque hemos tenido situaciones, nos hemos sentido mal, o por una discusión en la familia? ¿Cuántas veces se apartaron hermanos porque tuvieron una dificultad con otro hermano? ¿Se da cuenta? Si nos detenemos a mirar, ¿por qué? ¿Por qué? Cristo no está en el problema del hermano. Cristo no está en la contienda del hermano. Cristo no está en ninguna de estas cosas. Cristo no está esperando. Él es perfecto. Él estuvo como nosotros aquí en esta tierra. Y sufrió todo lo que sufrimos nosotros, pero ninguna de aquellas cosas lo pudo hacer a Cristo volver atrás para que no cumpla con el plan que Dios tenía con él. ¿Me está escuchando? Y Pablo nos dice, para todo estoy enseñado. Es decir, que esto es algo que se aprende. Llega ya un momento en que debemos entender, amados hermanos, que estamos en la escuela de Dios. Que no hay una sola cosa, mire, ni una sola cosa que nos suceda y que no esté permitido por Dios. No hay ni una sola cosa. ¿Sabe lo que sucede? Es que los hermanos no pueden entender que Dios nos ha tomado a su cuidado. Dios no puede hacer con nosotros lo que Él quiere hacer a causa de que aún todavía confiamos en nosotros mismos. Aún confiamos en lo que nosotros vemos. Aún andamos por vista, no podemos llegar a confiar en Dios quiere hacer. Dios quiere darnos esa libertad. Dios quiere darnos ese perfeccionamiento, nos lleva a esa libertad donde todas las cosas que hoy nos agobian y ¿no es cierto? Y están en contra de nosotros y nos hacen renegar, que nos hacen sufrir, que nos hacen llorar y que nos hacen hacer tantas otras cosas, se despeguen. Se tiene que despegar. ¿Por qué se tiene que despegar? Porque no es un cuento el que somos el hombre nuevo. El hombre espiritual, nacido según Dios en la justicia y santidad, la verdad viene del cielo y ninguna cosa de la tierra lo puede esclavizar. No lo puede esclavizar ninguna cosa terrenal. Él es superior. Somos superior en conocimiento, en sabiduría, en gracia, en poder. Somos. Escúcheme, ningún hombre natural puede tener el amor de Dios desarrollado en él. Entonces, con ese amor que él ama hoy, mañana odia. No puede ser feliz. Ningún hombre natural tiene humildad. Él es orgulloso. Y el orgullo hace sufrir tanto al hombre y el hombre no se da cuenta.
Ningún hombre natural tiene misericordia. No la tiene. Ningún hombre natural tiene misericordia. Todas estas son virtudes de la vida de Dios que por medio de su Espíritu Santo le ha dado al hombre que ha creído en Cristo. Y Dios lo que quiere es perfeccionarlo en nosotros. Cuando estas virtudes de la vida de Cristo se perfeccionan en nosotros como Él, somos libres. Porque en vez de odiar, amamos. En vez de tener rencor, amamos. ¿No es cierto? En vez de enojarse y de actuar mal, tenemos misericordia, tenemos paciencia, queremos ayudar. Y esto no es un cuento, esta es una realidad de la palabra de Dios. Pablo dice, para todo estoy enseñado. Él había aprendido, esto es un secreto. Este es un secreto que los filósofos de la tierra, si usted llega a leer la historia de ellos, ¿no es cierto?, desde el tiempo antiguo, sobre todo, ¿no es cierto?, los griegos, cómo estudiaban, cómo ellos se preparaban y cómo buscaron e indagaron para obtener esta libertad que nunca la pudieron alcanzar. ¿Por qué nunca la pudieron alcanzar? Porque el hombre natural jamás lo va a lograr. Él es un pecador. ¿Cómo el hombre puede lograr esto? Recibiendo en él la vida de Cristo y dejando que Dios la perfeccione. Eso no ha sido dado a usted y a mí. ¿Sabe cuántas cosas por día nos hacen fastidiar, nos ponen mal, nos hacen que en vez de ser feliz, nosotros no alcancemos esa felicidad, nos hacen sentir tristes, nos hacen sentir doloridos, nos hacen sentirse, mire, no podemos ser felices, nunca jamás seremos felices como hombre natural. La felicidad está en el hombre espiritual. Por eso es que Dios nos ha dado una muerte y un nuevo nacimiento. Pero mírese, cuántas dificultades tenemos. Mírese, en segundo, una palabra, una ofensa, un obstáculo, ¿no es cierto? Y nosotros, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos tristes, nos sentimos mal. Esto nos agobian. Jesús estaba ahí. Lo escupían. Le decían de todo. ¿Cómo es que podía orar por una gente que lo estaba maltratando de esa manera? Él no era de la tierra. Y esa perfección Dios quiere darnos a nosotros también. Para que en todas circunstancias nosotros podamos ver qué veía Jesús en los hombres. ¿Qué veía en aquellos que lo estaban matando? La ignorancia que en ellos había. ¿Qué dijo? Perdónalo, porque pecado tenían. Pero ¿qué dijo? No saben lo que hacen. Si hubieran creído que Jesús era el Mesías, no lo hubieran matado. Pero había una ignorancia en ello. Pero como él era libre, veía la necesidad de ellos y oró, Padre, perdónalo. Y así quiere Dios vernos a nosotros. ¿Cuántos errores cometemos? Y es verdad, vamos a tener errores, vamos a tener momentos, situaciones que van a pasar, que vamos a hacer, decir o pensar algo que no es lo correcto. Pero una vez que ocurre, tenemos tiempo de meditar, tenemos tiempo de volver atrás, tenemos tiempo de corregir lo malo por lo bueno, lo deficiente. Tenemos tiempo de corregirlo. No nacimos sabiendo, se aprende. Pablo dijo, estoy enseñado. Es decir, que Dios le enseñó, lo capacitó, pero eso no sale de la nada. Tiene que pasar, tiene que presentarse momentos. ¿Cuántos momentos se habrán presentado en nuestra vida que Dios los puso para que aprendiéramos algo y por el desconocimiento y por no entender que Dios nos estaba enseñando o queriéndolo capacitar para algo, lo hemos abandonado, lo hemos rechazado y no pudo ser en nosotros? No hay una sola cosa que nos suceda que no lo permita Dios. Estamos en la escuela de Dios. Aun cuando viene alguien y nos trata mal, ¿cómo respondemos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué sentimos? ¿Nos sentimos mal? ¿Nos sentimos ofendidos? ¿Tenemos ganas de hacer algo que Dios dice que no tenemos que hacer? Entonces estamos necesitados. Dios nos quiere corregir, Dios nos quiere perfeccionar, Dios quiere que estemos como Él y miremos la necesidad que tienen, lo que hacen el mal.
Hermanos amados, es tremendo cuando pensamos que Dios quiere perfeccionarnos. Es tremendo. Tiene que meditar que Dios se le quiere perfeccionar a usted, que me quiere perfeccionar a mí. ¿Un hombre puede ser perfeccionado con todos los defectos que tiene? Sí. ¿Por qué? Porque hay una vida adentro perfecta. Tiene que entender que tenemos dos naturalezas. La carnal y la espiritual. La espiritual es perfecta. Y Dios la tiene que desarrollar. No la podemos desarrollar nosotros. Es Dios el que la tiene que desarrollar. Si lo dejamos. No va a obligarnos Dios. Por eso es que de pronto es como que viene una luz y entendemos cosas. Y si nosotros queremos, Dios va a ir aumentando esa luz y vamos a ir entendiendo otras cosas. Cuando entendemos algo que antes no habíamos entendido, nos maravillamos. Pero después vino otra luz y entendemos más y pareciera que lo que entendíamos, no era nada comparado con lo que entendemos. Y así es cada vez. Y se va agigantando. Ese es el crecimiento espiritual. Eso es hasta alcanzar la madurez que la Biblia le llama. Donde el hombre confía plenamente en Dios y como Pablo puede decir, yo no vivo más Cristo, vivo en mí. Es decir, el hombre espiritual se ha desarrollado y es como que Cristo el que gobierna todas las áreas de nuestro ser. Entonces ahí el hombre es completamente libre y puede servir a Dios y presentarlo como ejemplo, como modelo, porque Dios puso a Cristo como modelo en la tierra y era un hombre. Y esa es la gloria para Dios y para nosotros también. Que un hombre que fue arruinado por Satanás, ahora en ese mismo hombre se perfecciona la vida del Señor. Hermanos amados, falta tan poco para la venida del Señor. Y hay una iglesia que va a hacer la cosecha final, está en la Biblia, la va a hacer. No va a ser una iglesia mundana ni desunida, ni una iglesia quejosa, ni una iglesia que esté, ¿no es cierto?, solamente mirando lo material. Va a ser una iglesia que sea perfeccionada. Dios lo va a hacer. Está trayendo a luz su palabra. Debemos creer, debemos entender que esto es una verdad. Está escrito en su palabra. Miren lo que leemos. Pablo dice que está enseñado. Dice, ¿para qué? Para tener hambre. Y usted pregúntese, ¿cómo es que Dios me enseña a mí a tener hambre? Porque usted dice, me enseña para estar sin comer, pero otra cosa que le enseña para tener hambre. ¿Sabe? Pablo llegó a dominar todas las situaciones. Hay hermanos que si Dios le prosperara un poquito más, se hacen más orgullosos y capaz que ni vuelven más a la iglesia. Hay otros que no es que tienen hambre, pero porque ellos en su pensamiento tienen mirando otra cosa más allá, quisieran tener otras cosas más, ¿no es cierto? Entonces no pueden ver que para ellos como que estuvieran hambre, que no tuvieran nada, sin embargo no saben apreciar, no saben vivir con lo que tienen. Dios lo que quiere es que nosotros entendamos esto. Dios es libre. No hay nada que lo sujete. Él no está sujeto a ninguna ley, a nada. Ningún deseo, nada lo puede esclavizar a Dios. Y Dios quiere que así seamos nosotros. Que nada nos esclavice. Hay hermanos que codician y son esclavos de la codicia. Hay hermanos que son orgullosos y son esclavos de su orgullo porque se enojan enseguida, se levantan enseguida. No pueden ni meditar si lo que le están diciendo es para su bien o es para su mal. No pueden porque se enojan el solo hecho de haberlo escuchado. No son libres. Tenemos que aprender. Eso se alcanza. Eso se aprende. Para eso Dios nos capacita por medio del Espíritu Santo. Está todo en nosotros para que podamos lograrlo. ¿Me está escuchando? Para que podamos lograrlo. Esa es la libertad gloriosa, maravillosa. Eso es lo que va a hacer alabar a Dios de tal manera que va a venir a buscarnos. Porque eso nos hace entrar en otra dimensión de vida tan preciosa que nosotros decimos, si esto es así, ¿cómo será cuando estemos con Él? Gloria a su nombre. Y Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir que en Cristo estamos capacitados para todo. Lo que un hombre natural no está capacitado, nosotros sí. ¿Vio? ¿Cuántas cosas pasan?
¿Quién me ha capacitado a mí para soportar la enfermedad y todas aquellas cosas sin que yo en 16 años haya tomado ni siquiera medio geniol? ¿Quién me capacitó? ¿Cómo puede estar un hombre 6 meses, 7 meses yendo al baño cada rato, ¿no es cierto? De vientre de día y de noche, yendo, y pasarse toda la noche, cada 10 minutos, cada 15, yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo? ¿Cómo puede pasarse 6 meses, 7 meses? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso? Es eso lo que Dios me ha estado enseñando. Yo me he quejado mucho tiempo. Hasta hace unos días me he quejado. Porque así somos nosotros cuando no entendemos. Y Dios me ministró con este pasaje. Me dio vergüenza. ¿Qué me demostró Dios? ¿Cómo Él me capacitó? Otros se hubieran muerto ya. ¿Cómo que puedo andar si casi no veo? ¿Cómo que puedo predicar y traer enseñanza y todas cosas si casi no veo? ¿Cómo puedo andar con semejante hernia, con los pies todos, ¿no es cierto?, amortiguados? Solamente yo sé cómo está. Y encima sin dormir, pasarme noches sin dormir, no una, sino noches y noches sin dormir, hasta el momento de llegar que ya parecía que si no dormía me iba a morir. Bajando de peso todos los días. Acá estoy. Ando todos los días. Y a veces hasta me amanezco trabajando, haciendo los programas de la radio y todo. Muchas veces me amanezco, me acuesto a las 5, a las 6 de la mañana, llegué a acostarme a las 8 de la mañana. Pero ¿cómo? ¿Quién sostiene? ¿Quién capacita al hombre para que llegue a soportar todas estas cosas? Dios quiere hacerlo con todos. Que aprendamos que si Él quiere llevarlo a algunos, nosotros se lo lleva. Somos todos de Él. Si alguien se va con Dios, ¿por qué quejarse? Debe alegrarse. Si el Señor dijo, ya se acabaron tus días, lo que dice que todo está planeado antes de la fundación del mundo. Y si se acabaron el día de algunos de nosotros y el Señor nos quiere llevar, ¿de qué vamos a quejarnos? ¿Vamos a lamentarnos de que se vayan al cielo? Cuando millones se van al infierno. Es tremendo no entender. Pero hemos sido llamados, dice Romanos 8:28, a los que conforme su propósito son llamados, a los que antes conoció, predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Vio cómo Cristo venció todo? Venció el sistema del mundo, venció a la muerte, venció al diablo, venció todo, y nosotros también. Pablo dice, a los que alcanzaron los fines de los siglos. Yo nunca me canso de hablar de esto porque esto es una verdad. Tiene que entender, tiene que atesorarlo en su corazón para que podamos seguir cada día más adelante agradecido a Dios de lo que Dios ha hecho. ¿Cómo que alcanzaron los fines de los siglos? La versión antigua dice, en quienes los fines de los siglos se pararon. El ángel dijo que el tiempo ya no sería más. El tiempo se va a acabar. ¿Me está escuchando? Pero nosotros vamos a seguir. Entonces los siglos se paran en nosotros. Ellos tienen un fin en nosotros, pero nosotros seguimos. Ojalá que Dios nos dé el entendimiento para entender lo que esto es. Entonces cuando miramos todas estas cosas decimos, Señor, perfecciónanos. Tenemos que pensar en esto. Hay que meditarlo. Dejemos de perder tiempo en esas pavadas, en cuentos, en problemas, en situaciones. Cada uno tiene que aprender a solucionar su problema. Cada uno, Dios ha capacitado a todos para solucionar los problemas. Mire, hermano, ¿qué ha sido solucionado el problema de la muerte? ¿Cómo nosotros solucionamos el problema de la muerte? A ver, habiendo aceptado a Jesucristo. Ya solucionamos el problema de la muerte. Ahora, ¿cuál otro problema no tiene solución? ¿Por qué irnos de la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué dejarlo que nos agobie? ¿No hay solución? ¿Qué es lo más tremendo que puede ocurrirnos a nosotros aparentemente? Es que nos vamos con Cristo.
lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo. ¿Me está escuchando? Entonces, tenemos que ver, hay un perfeccionamiento que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere vernos así en este mundo, a cada uno, y que cada uno de nosotros sea un ejemplo para cuantos mira, un hombre libre, completamente libre, libre de afanes, libre de duda, de incertidumbre, libre de quejas, de pleitos, de pelea, libre de malos deseos, libre de tantas cosas que uno quisiera tener. Y que lo hacen su esclavo porque es tan tremendo, porque yo quiero tener tal cosa, y es tan grande la preocupación que descuida todo lo demás para alcanzar eso. Dice, echa toda tu ansiedad en Él. Deleítate en Él y Él contestará las peticiones de tu corazón. Y esto es algo que tenemos que llegar a experimentarlo. Ese descanso, yo quiero tal cosa y no afanarme y no ir, ¿no es cierto?, hacer tantas cosas que me hacen sufrir por otro lado, que me hacen descuidar No, se la pido al que todo puede dármelo. Y si me la da bien, y si no me la da, yo sigo siendo gozoso. Eso es lo que Pablo descubrió. Descubrió ese secreto. Estar gozoso cual fuera la circunstancia. ¿Por qué? Porque toda la circunstancia mala que viniera, azote, cárceles, cuántas otras cosas, persecuciones, no podían privarlo de que él siga. No podían privarlo de la libertad en Cristo Jesús. Los azotes no lo hacían parar de predicar. Las cárceles no hacían parar la revelación que Dios traía a su iglesia por medio de él. Era libre en la cárcel. Él dijo, la carne está presa, mas a la palabra de Dios no. Amén. Pablo escribe esta carta de la cárcel. Para todo estoy enseñado. Él había aprendido. Nosotros somos tontos y no aprendemos las lecciones que todos los días Dios nos da. Pero llega un momento en que la luz de la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo viene y nos hace entender. No porque no lo hayamos hecho hasta hoy, no vamos a comenzar a hacerlo mañana. Debemos aprender a ser felices. No dejemos que los problemas... Es más grande lo que está dentro de nosotros que las situaciones temporales de esta tierra. Es mucho mayor lo que tenemos adentro. Es mucho mayor. Es un tesoro que es la vida de Cristo. La vida eterna. Todo va a perecer. Todo va a terminar y nosotros vamos a seguir en la presencia del Señor. Nos esperan cosas maravillosas. Un cuerpo de gloria. Una ciudad de oro. Nos espera la eternidad en la presencia de Dios con Él mismo. ¿Cuántas cosas? No habrá más tiempo para nosotros. No habrá almanaque. No tendremos que esperar un nuevo día. No habrá más enfermedad, más llanto, tristeza, dolor, nada que nos agobie, nada que nos asedie. No habrá más ni siquiera ni noción del pecado. Todas esas cosas nos están esperando. Cuando pensamos en eso y miramos las cosas de ahora y decimos, ¿cómo no vamos a estar gozosos? Pero ¿qué pasa? Si aún no somos libres de las cosas simples. Cosas simples. Mire, si usted se detiene a pensar, a ver, ¿de cuántas cosas es esclavo? ¿De cuántas cosas somos esclavos todavía? Egoísmo, mezquindad. ¿Aún queremos ser nosotros solos nomás? No hemos aprendido lo que es vivir. Mire, cuando estemos arriba, ¿cuánto vamos a vivir juntos? ¿Cuántos? ¿Va a estar solito usted? Descubramos lo que es eso ahora. La felicidad que trae. El gozo, la experiencia que trae hacer todo lo bueno que Dios dice. Ama a vuestros enemigos. Al que te pide, dale. No mintáis los unos a los otros. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Dentro de muy poco, si Dios nos ayuda, vamos a estar haciendo una enseñanza, un seminario acerca del Sermón del Monte, porque ahí están todos estos secretos.
Gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos amados, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Como queriendo decir, todo lo que Dios quiere que yo haga, yo lo puedo. Cristo es el que me ayuda. Ya no es más con nuestra fuerza. Nuestra fuerza nos agobia, nos cansan. Tenemos que aprender a descansar. Descansar. Dios me ha enseñado a mí muchas cosas. Una de ellas en cuanto a la salud. ¿Cómo puede un pecador saber más que Dios? ¿Cuántos han dicho con sinceridad? Lo ponemos en la mano de Dios porque su límite se acabó. Pero para Dios no hay límite. Entonces, ¿es bueno o es malo en confiar en Dios? Tiene que entender, somos sus hijos. A causa de dudar y de no entender y de no confiar en Él, que suceden muchas cosas. Pero ya llega el tiempo. Dios quiere ver a nosotros todos confiando en Él. Que se nos saque todo el peso. Ser libre. No son ya nuestras cargas. En Cristo se descansa. Vamos a entender, venid a mí lo que estáis trabajados y cargados. Pero nosotros dijimos que sí, pero ¿cuántas cosas llevamos todavía arriba? ¿No dice Él, echa toda tu ansiedad en Él? ¿Entendemos eso? Toda tu ansiedad, todo. Es decir que si hay un problema, nosotros pedimos, Señor, mira esta situación, lo pongo en tus manos. Y ya tenemos que descansar. Sin embargo, seguimos. Y sí, ¿y qué hago? A mí me ha pasado todo eso. Yo también tengo que aprender. Pablo dice que aprendió, estoy enseñado. Sé vivir cualquier fuera la circunstancia con gozo. Y él decía eso, con tal que acabe mi carrera con gozo, dice en el capítulo 3 de esta misma carta. Había descubierto el secreto. Dios lo había capacitado a él para vivir por encima de todas las cosas de la tierra. Él descubrió el secreto, tenemos que descubrirlo nosotros. La sabiduría de Dios está por encima de la sabiduría de los hombres. Y no ha sido dado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¿Se da cuenta? Si entendiéramos lo que eso es, hiciéramos uso de eso, ¿sabe qué felices seríamos? ¿Cómo viviríamos? ¿Sabe cómo nos gozaríamos delante del Señor? No haríamos tantas cosas que causan problemas a otros y a nosotros mismos. Porque el gozo, la alegría de estas cosas no nos permite hacer el mal a nadie. Hay un perfeccionamiento que Dios da a todos los que han creído. Es para nosotros, para usted y para mí. Debemos entender que está, que existe y estar atentos a la enseñanza que en cada momento, que en cada situación Dios nos pone. Gloria a Dios. Debemos entender, debemos dominar todo. Como dijo, ¿no es el cuerpo mayor que el vestido? ¿No es la vida mayor que la comida? Lo que tenemos nosotros es mayor. Es superior. Tiene más valor lo que tenemos nosotros adentro que lo que está afuera. Nosotros podemos vivir descalzo y vivir. Hay gente que tiene para cambiar zapatos cada 5 minutos y se murió. Y se fueron al infierno encima. A nosotros nos espera una ciudad de oro. Amén. ¿Vamos para allá? No tenemos ciudad permanente acá. Gloria sea a Dios. Cristo quiere perfeccionarse en nosotros. En usted, en mí. Debemos aprender esto. Esto se aprende. Esto se aprende. Esto no es de un día para otro, se aprende. Lo que debemos estar atentos a cada situación que Dios nos ponga a partir de hoy. Y aprender la enseñanza.
¿Cómo Dios capacita al hombre para soportar a otro hombre? ¿Cómo Dios capacita para soportar al malo? ¿Cómo Dios capacita para hacer callar a los ignorantes con la sabiduría de Cristo? Los ejemplos están en la Biblia cuando escuchamos hablar al Señor Jesús. Vinieron los sumos sacerdotes, y dijeron, este hombre está gobernado por Satán. Echa a los demonios por Belcebú. ¿Se da cuenta? Y apareció Jesús y le dijo, ¿cómo puede Satán echar a Satán? Ahí está la sabiduría de Dios. ¿Cómo el diablo puede echarlo al diablo? Si esto es así, su reino está dividido, ¿cómo va a prevalecer? Y dijo algo más. Si alguien quiere robarle la alhaja al valiente, ¿cómo lo hará si no prende primero al valiente, lo ata y de encima puede saquearlo? Como diciendo, yo vine, lo até al diablo y ahora puedo hacer todo lo que yo hago. ¿Y qué dijeron ellos? Se callaron. Se fueron. Porque era verdad, ¿cómo Satán podía echar a Satán? Mire usted la sabiduría del hombre. Este hombre echa por Belcebú, por el diablo, está en él. Y dice, ¿cómo el diablo va a echarlo al diablo? Claro que no puede. ¿Cómo va a echarse solo el diablo? ¿Quién fue? La sabiduría de Dios es mayor que la de los hombres. Siempre Jesús les habló así con su sabiduría. Y esa sabiduría fue dada a nosotros. Y esa sabiduría tiene que ser notoria en nosotros, ante los ojos de todo el mundo, para todas las cosas. Para todas. Debemos aprender a hacer uso adecuado de cada una de las cosas que tenemos. De todas. Aprender el valor de la vida. Y sobre todo de lo que es la vida eterna. El valor incomparable de la salvación. El valor que tienen todas estas cosas. El mundo ha perdido los valores. Ha perdido los valores morales, todo, lo ha perdido todo. Está todo deteriorado, por eso que viven así. Pero ellos van a la perdición. Pero nosotros en Cristo hemos sido llamados para recuperar todos los valores. Y debemos conocer el valor de la vida y el valor de la muerte. Porque la gente no conoce el valor de la muerte, por eso que se entrega al camino de muerte. Un hermano que se aparta de la iglesia del Señor para ir al mundo otra vez es alguien que no conoce el valor de la muerte. Si conocieran lo que es el valor de la muerte, no se iría jamás de la vida. Pero sin embargo la ignorancia lo hace así. Pablo dice tantas veces en la Biblia, no quiero que ignoréis, hermano. Amén. Jesús decía siempre, mirad que nadie os engañe. Hermanos amados, Pablo dijo, para todo estoy enseñado. Así que lo aprendió. Y para esto es necesario aprender lo primero que Pablo aprendió cuando apareció allá en Damasco. El Señor se le apareció al mediodía. Cuando él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Fue porque él lo reconoció como el Señor. Por eso dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? No puede haber una sola palabra que esté en la Escritura que Dios lo diga a nosotros y que sea para nuestro mal. No puede haber una sola. Toda la palabra de Dios es en nuestro beneficio. No es Dios el que la necesita, somos nosotros. Y el secreto está en la obediencia a su palabra. Si Dios dice sujeto, sujeto. Si Dios dice que hay que amar, amar. Que hay que hacer, hay que hacer. Que no hay que hacer, no hay que hacer. Aprenda esa obediencia y va a ver a dónde lo lleva. Aprenda. La obediencia se aprende. Está escrito que de Jesús, que por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia se aprende. Todo se aprende. El vivir se aprende. El vivir en la nueva vida se aprende. El ser perfeccionado se aprende. Todo se aprende. Es el trabajo de Dios con nosotros para que nosotros podamos hacer el trabajo para Dios. No abandone nunca una tarea que usted hace para Dios a causa de una situación o de un problema. No deje que el problema lo venza. Nosotros debemos servir a Dios y las situaciones son para que nosotros la venzamos a ella. No pueden vencernos ninguna situación de acá por cuanto ya hemos vencido a la muerte, al mundo, al diablo y a todo. Estamos por encima de todo ello nosotros. Debemos entender esto. No puede hacerlo abandonar la iglesia, el camino de vida, ni un servicio a Dios, ninguna situación que se produzca en su vida.
fuere cual fuere, no le tiene que hacer abandonar ni la iglesia ni el servicio a Dios. Todo se puede corregir, todo se puede cambiar. Podemos ser perfeccionados, podemos dejar de ser lo que hemos sido, podemos dejar de hacer lo que hemos hecho. Todo lo podemos en Cristo, porque Cristo es el modelo perfecto para el hombre y Él quiere perfeccionarse en nosotros. El remedio está. Existe. Podemos dejar de pensar como hemos pensado hasta hoy. Podemos dejar de actuar como hemos actuado hasta hoy. Todo lo podemos. Todo lo podemos. Podemos hacer todo aquello que nos lleva al perfeccionamiento del carácter de Cristo. Podemos hacer todo aquello que nos lleva a que la belleza moral de Dios sea una realidad en nosotros. Podemos hacer todo aquello que nos lleva a que el amor de Dios se desarrolle en nosotros. Todo lo podemos. Todo. La gracia de Dios es más que suficiente para eso. Tiene que entender lo que es la gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios. La capacidad que por medio del Espíritu Santo Dios nos da para poder hacer todo lo que Él manda a nosotros. Y todo lo que Él demanda a nosotros solamente para nuestro propio beneficio. Es lo que Dios quiere hacer. Un hombre completamente libre. Un hombre celestial en la tierra, superando, venciendo y no dejándose gobernar por ninguna de las situaciones terrenales, ni emociones, ni pasiones, ni nada. Nosotros estamos capacitados por el Espíritu de Dios para algo más, para entrar al cielo, para vivir la vida de los cielos, para vivir la vida de Dios, para que el amor de Dios se desarrolle en nosotros, para que la misericordia de Dios se desarrolle en nosotros, para que la humildad de Dios sea una realidad en nosotros. Dios nos ha capacitado así en el hombre nuevo que es el Espíritu Santo Dios que está dentro de nosotros. Debemos creer a esta verdad. No nos dejemos agobiar. Miles de cosas han pasado, miles de cosas van a pasar todavía, pero no nos dejemos que nos venza ninguno. Tenemos que salir de ella, tenemos que vencerla a ella. Cada situación es para vencerla. Orgullo, celo, contienda, mentira, ¿no es cierto? Necesidad, lo que sea. Tenemos que ver. Ninguna de todas esas cosas nos pueden hacer perder la salvación. ¿Me escucha? Entonces estamos por encima de ello. Hay una sabiduría de Dios para salir de cual fuera la situación en que estemos. Y hay un poder de Dios también. Amén. Vamos a entender esto, hermano. ¿Cuál fuera la situación de este mismo momento? Podemos superarla. Hoy, mañana, podemos superar si la queremos. Hay sabiduría, hay gracia, hay poder para hacerlo. No somos de la tierra. Jesús dijo, vosotros no sois de este mundo. Amén. Como Él ya no somos de este mundo, lo que Dios ha puesto entre nosotros pertenece al cielo. Superior a todo. Todas estas cosas van a pasar y nosotros vamos a seguir. Y aún así vamos a ser jueces del mundo y de los ángeles que cayeron. ¿Sí? Nos ponemos de pie. Padre mío, he hablado tu palabra conforme tu Espíritu Santo puso en mi boca y he hablado creyendo que tu palabra no volverá atrás vacía. Señor, yo te ruego que tú nos hagas entender a todos los que estamos aquí lo que nos ha hablado esta noche. Que cada hermano y hermana pueda entender lo que es. Lo que es. Que no podemos andar como hombres porque hay algo superior dentro de nosotros. Algo que ha vencido a todo lo que tiene que ver con este mundo. Eso significa que nada que hay en este mundo puede vencernos a nosotros. Nada. Absolutamente nada. Somos superiores a ello por lo que tú has puesto dentro de nosotros. Lo que sí yo te ruego ahora es que tu Espíritu Santo nos convenza de esta verdad y tu sabiduría sea notoria en nosotros. Desarróllalo todo. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Desarrolla la vida de Cristo en nosotros. Danos la luz que necesitamos para entender cada situación, cada momento que se presente delante de nosotros. Y que conforme tu palabra nosotros podamos vencerlo. Que cada uno entienda que ha sido capacitado para vencerlo todo. Señor, trae esta convicción hoy al corazón de tu pueblo. Que cada uno pueda mirarse y decir, gracias Señor, yo lo voy a alcanzar, yo lo voy a lograr, yo lo voy a lograr. Contigo yo todo lo puedo.
Creo en tu palabra, ahora entiendo lo que significa todo lo puedo. Como a Pablo, nosotros también queremos ser enseñados, Señor. Enséñanos, capacítanos, Señor mío, para que podamos lograrlo, para que podamos ser así como tu palabra lo dice. Señor, lo necesitamos. Queremos tener esta experiencia, que en cada día cuando tú nos hagas pasar por situaciones, nos acordemos de lo que hemos oído esta noche, nos acordemos de esta verdad gloriosa de tu palabra, que somos más que vencedores, que podemos vencer porque tú has vencido el sistema de este mundo y nosotros contigo también. Te lo ruego que lo hagas, porque lo necesitamos. Amén.